Andanada de recuerdos, andanada, por cierto, de babor, no de estribor. Bueno, ese libro fundamentalmente es una crítica de la izquierda, de la situación de la izquierda hoy en España, y fundamentalmente, pero también de una manera general. Y al mismo tiempo termina con una crítica de la política imperialista de los Estados Unidos. En la introducción de este libro dice Santiago: por fortuna o por desgracia, pertenezco a una generación que nació convencida de que tenía que cambiar el mundo y hacer una gran revolución. En mi juventud, en la tuya, éramos millones los que en toda la faz de la tierra pensábamos así y los que comprometimos la vida en ello, siguiendo el ejemplo de generaciones anteriores que habían iniciado el camino. Aceptábamos ese papel como el tributo necesario al logro de un mundo mejor. Al final, no supimos o no pudimos cambiar el mundo. Lo que yo te pregunto al respecto, Santiago, es: ¿no parece más lógico para cambiar el mundo empezar cambiando a los individuos, de uno en uno? Lo otro parece como si fuera empezar la casa por el tejado, ¿no? Probablemente, pero en esa época ya había habido todo un periodo en el que se había intentado cambiar a los individuos y los individuos habían cambiado. Ya se había producido la Revolución Rusa, ya había la lucha contra el fascismo en Europa, había habido un cambio en los individuos y había habido todo un trabajo teórico anterior de una serie de filósofos y de hombres de pensamiento que habían contribuido a cambiar la mentalidad de mi generación, por ejemplo. Tú lo has anticipado ya hace un momento, no puedes ocultar, lo dices al final de esa introducción, que vives tus últimos años angustiados. Estamos amenazados por una tercera guerra mundial. El capitalismo de la globalización es todavía más irracional y opresivo que antes. Con Bush ha llegado al poder la ultraderecha norteamericana, etc. Bueno, es un poco curioso que seas tan crítico respecto a esa guerra cuando al fin y al cabo tú durante muchísimos años militaste en el Partido Comunista y el concepto de guerra fría y de amenaza de guerra caliente fue atizado desde la Unión Soviética y desde los Estados Unidos. Hombre, fue atizado, a mi juicio, fundamentalmente desde los Estados Unidos, con el apoyo de otros estados occidentales. Es curioso que cuando ha dejado de existir la Unión Soviética, para la que yo he sido crítico en muchas cosas, se ha dejado de hablar de desarme nuclear, de desarme en general, y ha comenzado a establecerse el criterio, la opinión de que una tercera guerra mundial es posible. Mientras existió la Unión Soviética, predominó la idea de que en la época del arma nuclear una guerra mundial sería imposible. Sí, Rusia, no. Y esa idea era una idea que sostenía la Unión Soviética fundamentalmente, que provocó divisiones en el propio campo comunista, porque por otro lado Mao Zedong pensaba que la guerra tercera era inevitable. De modo que en realidad estamos en un periodo en que, aunque la caída del sistema soviético se explique históricamente y se justifique y ese régimen no haya dado lo que se esperaba de él, lo cierto es que hemos retrocedido y que estamos en un momento en que la idea de la guerra, no de la guerra fría, de la guerra caliente, está siendo admitida incluso con la intervención de armas atómicas. Santiago, tu libro inmediatamente anterior a este se titulaba ¿Ha muerto el comunismo? Te devuelvo la pregunta, ¿ha muerto el comunismo? Yo creo que lo que representaba esencialmente el comunismo no ha muerto. No ha muerto, está ahí, está en estado verdaderamente lamentable, pero el sueño de siglos de una parte de la humanidad
deseando el fin de las clases opresoras y las clases oprimidas, deseando una sociedad igualitaria, ese sueño sigue vivo y ese sueño va a resurgir y, a mi juicio, va a ser el elemento esencial constituyente de lo que podría ser en un futuro quizá no lejano una nueva izquierda. Gustavo, ¿ha muerto el comunismo en particular y ha muerto la izquierda en general? Bien. Es decir, ¿tiene viabilidad histórica o ya no? Bueno, es que el comunismo, yo vuelvo a mi planteamiento, el comunismo como idea abstracta pues es muy anterior a la Unión Soviética, naturalmente. El comunismo está ya expresado en algunas escuelas estoicas, Cleómenes de Esparta, en Platón, un comunismo muy sui generis, el cristianismo, el comunismo como idea general. Ahora, como idea política, yo creo que el comunismo va vinculado al Estado, por lo menos es la tesis central de Marx, ¿verdad?, frente a Bakunin. Es decir, el comunismo el comunismo histórico, quiero decir, el comunismo realmente definido, realmente existente, la famosa fórmula de Suslov, ¿no? Pues el comunismo va vinculado al Estado, porque si no es un comunismo, pues más bien de deseos, de ilusiones, pero que no tiene entidad política, es decir, es un comunismo, es una izquierda indefinida. El comunismo en general es una izquierda indefinida. Para que se defina el comunismo como entidad política, la cuarta generación de las que yo expongo necesariamente implica pues el control de un Estado continental tipo la Rusia de los zares, ¿no? Bueno, y entonces si se quita el Estado, entonces se podrá hablar efectivamente de ese ideal comunista, pero que no tiene posibilidades prácticas de llevarse a cabo. Y en este caso concreto, y abundando también en el objetivismo más radical, ¿verdad?, pues China, efectivamente, Mao Zedong, pero también Deng Xiaoping y todos los sucesores siguen estallando bombas atómicas. Y siguen es decir, que China está, naturalmente, a pesar de los pesares, sigue pues considerándose, naturalmente, la heredera de Mao, a pesar del giro de timón, ¿verdad?, de Deng Xiaoping, siguen considerándose como el imperio del centro. Es decir, sobre todo, para mí el dato fundamental es la política espacial, que está completamente al día, la política espacial, es decir, no quiere ser una potencia subordinada a Estados Unidos, y la política atómica, naturalmente, porque hoy día, si una potencia no tiene la bomba atómica, pues no existe como Estado, objetivamente. Gustavo, bueno, Santiago, pero yo creo que el comunismo efectivamente ha estado ligado a la existencia del Estado en la época en que Marx escribió y Engels. Era muy difícil imaginar el mundo de hoy, pero el comunismo, con ese nombre, con otro nombre, yo no sé, eso es lo de menos para mí, puede reestructurarse. Sí, por supuesto, claro. Puede reestructurarse y obrar en este mundo mundial. Sí, no, yo no lo niego eso, yo no lo niego. Yo digo, pero para reestructurarse actualmente, claro, hoy día con la globalización, pues se presenta muchas veces la globalización como uno de los movimientos que colaboran a la extinción del Estado, ¿verdad? Sin embargo, esto es falso, porque si mira el Producto Interior Bruto, de lo que, por ejemplo, en los años 50 de Producto Interior Bruto iba al Estado, que era pues un 10%, ahora es el 60%, 59%. Si se considera el número de estados que hay ahí con los que había en los años 30, de 40 a 50 estados ahora hay por cerca de 200. Quiere decir que la globalización yo no creo que suponga, de momento, una especie de vaciamiento del Estado, sino que los estados siguen siendo los pilares fundamentales para la propia globalización, empezando por Estados Unidos, claro. Yo creo que eso es exacto en relación sobre todo con el Estado norteamericano. Pero no cabe duda que los otros estados, muchos estados europeos, han perdido una buena parte de sus facultades. Sí, pero por la Unión Europea, claro. De sus facultades por la Unión Europea, y que hoy el Estado no tiene la misma significación. Por supuesto. Yo creo que ha habido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una transformación del Estado en países como Europa, en regiones como Europa, y que el Estado que se ha desarrollado en Europa en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial ya no es el Estado
del que hablaba Marx y ha cambiado. Marcuse habla del estado de bienestar como de una forma de transición del capitalismo pero al el estado de socialismo. bienestar, como tú sabes perfectamente, fue una creación de la Unión Soviética, con los precedentes de Bismarck. Es decir, la Unión Soviética es la que hizo posible pues jubilaciones, sanidad, educación gratuita, etcétera, etcétera. Es cierto. Después fue el New Deal de Roosevelt, después fue el plan Belverage en Inglaterra, en plena guerra, y después se fue popularizando por todos los países, y yo creo que la clave, fue la Segunda Guerra por supuesto, pero sobre todo fue la clave de la caída de la Unión Soviética. Ahí es cuando se reorganizó totalmente, el estado de bienestar se extendió, se expandió por todo Occidente de algún modo. Exacto, la Unión Soviética ha habido, yo he hablado después de la caída con gentes que habían jugado un papel en la Unión Soviética y que decían que la Revolución Rusa fue una gran victoria para los trabajadores de Europa Occidental, mayor que para los rusos, mayor que para... ¿Por qué? Porque el estado de bienestar surgió como respuesta al desafío que representaba la Unión Soviética. La impresión que me ha producido tu libro es francamente deprimente. ¿Por qué? Porque tú utilizas incluso argumentos históricos que a mí me chocan. Por ejemplo, octubre del 34 comparado con 18 de julio del 36. Tú comparas esas dos cosas como si fueran cosas comparables e iguales. Bueno, las comparo con relación a un tercero, no en absoluto. Con relación al golpismo contra la República, que es muy distinto. No los comparo en general. La comparación siempre tiene que ser muy precisa. Pero es que mi juicio de hombre que vivió octubre del 34 muy directamente, incluso responsablemente, a pesar de mi juventud entonces, es totalmente distinto. Es natural. Porque octubre del 34 era un movimiento inspirado en una experiencia europea. Bien. La experiencia europea era que el fascismo en Italia, en Alemania, había triunfado por vía parlamentaria. Que sí. Y que no había otra forma de detener al fascismo que la lucha armada. Y lo que intentábamos en el año 34 era impedir que en España sucediera lo mismo que había sucedido en Italia. Es decir, no era un golpe... Pero eso lo digo yo también. No era un golpe contra la democracia. Eso ya son justificaciones subjetivas. De hecho, fue un acto contra el cual la República reaccionó inmediatamente. No era un golpe... El Turquesa y todos los siguientes que tú conoces, naturalmente, porque los has vivido, y que yo no los he vivido, porque no tenía edad, pero que los he estudiado. Y también tengo que decir en general que es que la historia no es lo mismo vivirla que estudiarla, pero muchas veces a favor del que la estudia. A mí muchas veces me ha ocurrido, muchísimas veces me ha ocurrido, que me han hecho entrevistas sobre la transición o aquellos años donde tú estuviste en Oviedo, y más tarde, ¿no? Pues, y me preguntaban cómo incluso me han preguntado cómo te había conocido a ti y cosas de ese tipo. Pues lo que yo decía lo sabía mejor el periodista que yo. Y yo estaba contando de actos míos en las cuencas y demás, y yo realmente pues no me acordaba. Y luego matizaba. Quiere decir que muchas veces el historiador sabe más que el que ha vivido la historia. Eso es un tanto en la discusión a tu favor, porque tú hablas no de lo que has vivido en este caso, sino de lo que he vivido yo. Bueno, lo que he vivido yo, y tengo la memoria muy clara de ese periodo, lo que he vivido yo fue un intento de impedir que por la vía parlamentaria en España un partido fascista como la CEDA llegase al poder. Por tanto, estabais poniendo barreras